En la unidad 3 vamos a analizar el punto de equilibrio. Estos son algunos de los objetivos de aprendizaje, los temas que vamos a ver en esta presentación. Vamos a iniciar con lo que es el concepto del punto de equilibrio, el cual puede que sea ya conocido. Este es cuando el nivel de operaciones de una empresa, sus ingresos y sus costos son exactamente iguales. Es decir, existe un equilibrio. La empresa no obtiene una utilidad de operación, pero tampoco incurrirá en una pérdida. Existen algunos elementos que forman el punto de equilibrio. Entre ellos tiene que ver el precio de venta, el costo variable, el margen de contribución y los costos fijos. Estos elementos los hemos analizado en la unidad anterior. Existen dos formas de representar el punto de equilibrio, una forma algebraica y una forma gráfica. Vamos a enfocarnos en la forma algebraica, que básicamente es una fórmula en la que tenemos que identificar cada uno de los elementos. Dijimos en la definición que el punto de equilibrio es cuando el ingreso total es igual al costo total. El ingreso total está compuesto por el precio por el número de unidades. Esto nos da el ingreso total. El costo total está compuesto por el costo fijo más el costo variable por el número de unidades. Nosotros necesitamos despejar la X, que es el número de unidades, para poder calcular cuántas unidades necesita vender la empresa para estar en punto de equilibrio. Por lo tanto, vamos a hacer un despeje matemático en el que este está sumando, lo pasamos dividiendo y entonces ahora sí vamos a despejar la X. X sería igual a los costos fijos, esto está multiplicando, pasa dividiendo, entonces la fórmula quedaría: unidades a vender en punto de equilibrio es igual a costos fijo entre precio menos costo variable, como lo podemos ver ya aquí en esta fórmula. Precio menos costo variable es lo mismo que nosotros dijéramos margen de contribución por unidad. Entonces la fórmula puede decir costos fijos totales entre precio menos costo variable o costos fijos totales entre margen de contribución por unidad. Es únicamente resumir esta operación a este concepto que es el margen de contribución. Recordemos que el margen de contribución es lo que está disponible para cubrir los costos fijos de la empresa, tal como lo vimos en el estado de resultados la unidad pasada. Pero en esta unidad vamos a ver que el margen de contribución lo podemos expresar de tres maneras. Número uno, de forma total, como lo vimos en los temas anteriores, en donde las ventas menos el costo variable nos da un margen de contribución. A este le restamos los costos fijos y nos genera la utilidad de operación. Pero también podemos identificar el margen de contribución de una forma unitaria, es decir, restando el precio de venta unitario, que en este caso son 20 pesos, menos los costos variables unitarios, que es de 12 pesos, lo restamos y nos da un margen de contribución unitario. Este margen de contribución unitario es el que vamos a utilizar en la fórmula que les acabo de mostrar del punto de equilibrio. Cabe señalar que también hay una tercera forma en la que se puede expresar el margen de contribución, que es en porcentaje. En porcentaje también lo vamos a utilizar en una fórmula posterior. Para calcular el porcentaje tenemos que identificar que las ventas siempre van a representar el 100%. Entonces, lo que vamos a hacer para sacar el porcentaje del margen de contribución es dividir el margen de contribución unitario, que es 8, entre las ventas, que serían 20, 8 entre 20 nos da 40%. ¿Okay? Entonces, las ventas representan el 100%, el margen de contribución representa el 40%. Por lo tanto, la diferencia es de los costos variables, que en este caso sería 60%. Entonces, el margen de contribución se puede expresar de tres formas: total, unitario y en porcentaje. Cuando nosotros nos refiramos al porcentaje, podemos también decir la razón del margen de contribución. El autor maneja este término para señalar lo que es el porcentaje. Muy bien, entonces, cuando el punto de equilibrio es cuando la empresa obtiene cero de utilidad, es decir, no tiene utilidad pero tampoco tiene pérdida. Entonces quiere decir que en este caso el margen de contribución y los costos fijos son iguales, por lo que aquí nos da una utilidad de cero.
Muy bien, aquí está la fórmula, como les mencioné anteriormente. El punto de equilibrio en unidades es igual a los costos fijos entre el margen de contribución. ¿Cuál margen de contribución? El margen de contribución unitario. Si nosotros sustituimos aquí los valores de la fórmula, tenemos que el punto de equilibrio es igual a costos fijos, los cuales son 300,000 en este ejemplo, entre el margen de contribución unitario, que ya lo tenemos aquí calculado, y lo dividimos. 300,000 entre 8 nos da 37,500. Esto es para calcular el punto de equilibrio en unidades, es decir, cuántas unidades tiene que vender una empresa para alcanzar el punto de equilibrio, es decir, para no incurrir en una pérdida, pero tampoco está generando una utilidad. Vamos a calcular otra fórmula que sería el punto de equilibrio en pesos. La anterior fue punto de equilibrio en unidades. ¿Cuántas unidades tiene que vender la empresa? Esta fórmula es casi igual, pero la diferencia es que nos va a arrojar un resultado en pesos. Es decir, ¿cuánto tiene que generar la empresa en ingreso para poder a partir de ahí empezar a generar una utilidad? Entonces, vamos a sustituir la fórmula, pero aquí vamos a utilizar, bueno, sí, el costo fijo, que son los 300,000, y lo vamos a dividir entre el margen de contribución, pero el porcentaje. Vamos a dividirlo entre el 40%, que ya lo tenemos aquí también calculado. Entonces, la fórmula del punto de equilibrio en pesos es igual a costo fijo entre porcentaje del margen de contribución. Si nosotros dividimos esto, 300,000 entre 40%, nos da 750,000. Quiere decir que esta empresa necesita generar ingresos por 750,000 pesos, y lo que es igual a 37,500 unidades a un precio de venta de 20 pesos para estar en punto de equilibrio. En resumen, vemos que en esta presentación rescatamos dos fórmulas. El punto de equilibrio en unidades, el cual es igual al costo fijo entre el margen de contribución unitario, y el punto de equilibrio en pesos, el cual es igual al costo fijo entre el porcentaje del margen de contribución. Nuevamente, para sacar el porcentaje de margen de contribución y para que quede claro, las ventas siempre van a representar el 100%. Por lo tanto, podemos hacer como una regla de 3 o directamente dividir el margen de contribución unitario 8 entre 20 y nos da el margen de contribución en porcentaje, que en este caso es el 40%. Por lo tanto, la diferencia será el costo variable. Y de esta forma tenemos ya el dato para poder sustituir en la fórmula del punto de equilibrio en pesos. Muy bien, pasando a otro tema, voy a hacer rápidamente un resumen de lo que es los efectos que pasa cuando alguno de los elementos que conforman el punto de equilibrio cambia. Cuando el costo fijo aumenta, pues también hay un aumento en el número de unidades en punto de equilibrio. Cuando este disminuye, pues también vamos a tener una disminución en el número de unidades. Cuando el costo variable aumenta, de igual manera el punto de equilibrio aumenta, y cuando disminuye también el punto de equilibrio. Pasa un efecto inverso con el precio de venta. Cuando el precio de venta incrementa, disminuye el punto de equilibrio. Quiere decir que con menos unidades a un precio mayor voy a obtener el punto de equilibrio. Y cuando este precio de venta disminuye, pues necesito vender más unidades para alcanzar el punto de equilibrio. Este es un resumen de lo que ya vimos en base a qué es lo que pasa cuando una de las variables del punto de equilibrio cambia. Vamos a ver el siguiente tema, que tiene que ver con el punto de equilibrio, pero ya no con el punto de equilibrio con un solo producto. Es decir, en la fórmula vimos que es costo fijo entre el precio menos el costo variable. Ahí estamos suponiendo que es un solo precio de un solo producto y un solo costo variable de un solo producto. En la realidad es que las empresas difícilmente van a manejar un solo producto en su producción. Entonces, las empresas tienen diferentes líneas de productos. En este sentido, pues tenemos que analizar cómo vamos a calcular el punto de equilibrio cuando la empresa tiene más de un producto. Vamos a ver un ejemplo en donde se van a analizar dos productos. Este tema es punto de equilibrio en varias líneas o mezcla de ventas.
Tenemos el producto A y el producto B. Tenemos que cada producto A, producto B, cada producto tiene su precio de venta, 90 y 140, y cada producto tiene su costo variable, 70 y 95. Por lo tanto, cada producto tiene su margen de contribución unitario, que es 20 para el producto A y 45 para el producto B. En este sentido, sería incorrecto aplicar la fórmula independiente para cada uno de los productos. Tenemos que hacerle una adecuación a la fórmula para calcular el punto de equilibrio de esta empresa. Necesitamos tener un dato adicional que es la mezcla de ventas, o también lo pueden encontrar en otros autores como participación del mercado. ¿Qué quiere decir? Que es ¿cuánto del producto A representa las ventas totales de la empresa? La suma de todos los productos, en este caso pues son dos, la suma de estos dos productos es el 100%. Quiere decir que el producto A es como el producto estrella de la empresa y tiene el mayor número de participación de ventas con el 80%. Y el producto B pues es un producto alterno que representa únicamente el 20% de la empresa. Esto en la realidad se obtiene pues con los registros, los reportes de ventas de la empresa para saber cuál es el nivel de ventas de cada producto. Para efectos de los ejercicios, pues este es un dato que nosotros vamos a tener. El producto A tiene una participación o una mezcla de ventas de 80% y el producto B de 20%. Es un dato que necesitamos para poder hacer un promedio de cuál es la contribución de cada producto. Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el margen de contribución unitario de cada producto por su participación del mercado o mezcla de ventas, por el porcentaje. Por ejemplo, para el producto A vamos a multiplicar los 20 pesos del margen de contribución por el 80%, nos da una contribución de ese producto de 16. De igual manera, el producto B, tenemos 45 de margen de contribución, lo multiplicamos por su participación en el mercado, que es de 20%, y nos da una contribución del producto de 9. Muy bien. Ya que tenemos estas dos contribuciones de cada uno de los productos, lo que vamos a hacer es sumarlo para que nos dé un margen de contribución ponderado. Vamos a llamarle que esto es una ponderación. La ponderación es entonces el multiplicar el porcentaje de participación en el mercado por el margen de contribución unitario, y una vez multiplicado, sumarlos todos. Si fueran más de dos productos, se suman todos y entonces se obtiene un margen de contribución ponderado. Este 25 resulta de 16 más 9, nos da la contribución total de los productos que la empresa vende, que es de 25. Muy bien, vamos a aplicar entonces la fórmula. La fórmula dijimos que es el costo fijo total, que en este caso son 200,000. Este es un dato que también nos da el ejercicio, 200,000, y lo vamos a dividir entre el margen de contribución ponderado, que es el que acabamos de obtener aquí. 200,000 entre 25, entonces nos da 8,000 unidades. Quiere decir que esta empresa necesita vender 8,000 unidades para alcanzar su punto de equilibrio. Pero de estas 8,000 unidades tenemos que identificar cuántas del producto A y cuántas del producto B. Para calcularlo, pues es muy sencillo. Estas 8,000 unidades las vamos a multiplicar por los respectivos porcentajes de cada uno y vamos a obtener cuántas del producto A. Por ejemplo, para el producto A serían las 8,000 unidades por el 80%. Tenemos un total de 6,400 unidades. Para el producto B son las 8,000 unidades totales que nos resultaron en la fórmula por el 20% y nos daría un total de 1,600 unidades. Quiere decir que esta empresa necesita vender 8,000 unidades distribuidas de 6,400 del producto A y 1,600 del producto B. Este entonces es un ejercicio de punto de equilibrio en varias líneas. Entonces, para concluir, vimos que ya habíamos identificado las primeras dos fórmulas, que es el punto de equilibrio en unidades y el punto de equilibrio en pesos, en donde todas llevan el costo fijo en la parte de arriba y lo que cambia es en lo que lo vamos a dividir. Para el número de unidades lo dividimos entre el margen de contribución unitario, para
el punto de equilibrio en pesos lo dividimos entre el porcentaje del margen de contribución y para el punto de equilibrio en unidades